Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la clase de lo que es de curso de matemática, para lo cual les voy a compartir mi pantalla y me van indicando, ¿no? Si se logra visualizar. Si se logra visualizar mi pantalla. Sí, Miss. Ya. Como estaba indicando, bueno, vamos a continuar, ¿no? Con el curso de matemática o el área matemática, lo que es el tema de progresión. Para lo cual, en primer lugar, vamos a ver, ¿no? ¿A qué se refiere progresión? Un momento, por favor. Se denomina progresión, ¿no? A toda sucesión en la que siempre entre dos términos consecutivos, puede ser cualesquiera, ¿no? De ella, hay una misma relación. Veamos ejemplo. Y tenemos, ¿no? A la siguiente sucesión nos dice que ¿no? La sucesión de AN es igual, nos indica de 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente hasta 2n más 1. Y nos dice que es una progresión, ya que tiene una diferencia común que es de 2 unidades. Si queremos, ¿no? Comprobar si realmente tiene una diferencia. Ahí está. El número 3 lo sumamos, más 2, vamos a obtener 5, ¿no? Y 5 más 2 pone 7, ¿no? Y 7 más 2, pues estamos encontrando una diferencia común que va a ser de 2. ¿Podrían apagar el audio, por favor? A continuación, pues vamos a ver a qué se refieren clases de, ¿no? Clases de progresión. Tenemos dos clases de progresión. La primera es la progresión aritmética y el otro es la progresión geométrica. Pues a continuación vamos a ir indicando a qué se refieren cada una de las dos clases que tenemos, lo que es progresión. Uno tenemos lo que es progresión aritmética, ¿no? Que también se va a ir simbolizando con lo que es el PA en forma abreviada, ¿no? Para poder quizás saber, ¿no? ¿A qué se refiere lo que es el PA? Pues se refiere a progresión aritmética. Es una sucesión, ¿no? De números que cualquier Para uno, término nomás de la trucha. posterior al primero se ¿Tiene? obtiene sumando el término anterior por un Para uno número nomás, obteniendo para el de la el trucha. posterior número. ¿Podrían apagar su micrófono, No, por favor, para no interrumpir la clase? ya de entrada no ha habido. Pechuga. Cuando vamos a ver a qué se refiere progresión aritmética, tener en cuenta, ¿no? Que desde un término que se va a tener, lo que vamos a realizar es sumando. Por eso es lo que aquí en esta parte se está resaltando de color amarillo, para tener en cuenta qué operación es lo que vamos a realizar cuando se trata, ¿no? Del ejemplo de progresión aritmética. Y a continuación tenemos también que no si A sub 1, ¿no? A sub 2, A sub 3 y A sub 4 y así sucesivamente hasta A sub n, es una progresión aritmética, ¿no? Donde podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Vamos a decir que el A sub 1, ¿no? Es el primer término, y si queremos indicar el A sub 2, lo vamos a ir expresando de A sub 1 más D, ¿no? Y esa D, pues, es la razón de cuánto en cuánto es lo que se va a ir aumentando, ¿no? De igual manera, el que sigue sería el A sub 1 más 2 veces D, y así sucesivamente de A sub 1 más N menos 1, todo multiplicado por D.
Y veamos las siguientes fórmulas. Bueno, acá tenemos la fórmula. Cuando es A sub n se refiere al término general, ¿no? O el último término que nos estén pidiendo. Va a ser igual a ¿quién? Al primer término más n-1 todo multiplicado por d. A continuación estamos viendo lo que es Sn, se refiere a suma de los n primeros términos. Y va a ser igual a ¿quién? A n multiplicado por a sub 1 más a sub n, todo eso dividido entre 2. O también otra fórmula va a ser S sub n, va a ser igual a ¿quién? A sub 1 más a sub 1 más n-1 todo multiplicado por d, ¿no? Y todavía todo eso de ahí va a estar multiplicado por n y todo todavía dividido entre 2. Pues donde el a sub 1 se refiere, ¿no? Primer término de la progresión aritmética. N es el número de términos de la progresión aritmética. La D es la diferencia aritmética de la progresión aritmética. El A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética, ¿no? O también indicar el término quizás no que uno nos van a pedir para poder hallar cualquier ejercicio. El S sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética, ¿no? Acá se les estoy indicando a qué se refieren pues cada una de estas letras, ¿no? Y para poder saber y poder pues también tener en cuenta, ¿no? Lo que es, a qué se va a ir representando y de esa manera para poder reemplazar en la fórmula. Tenemos dos, lo que es progresión geométrica, que este va a estar simbolizado por el PG. No es una sucesión de números que cualquier término posterior al primero se obtiene, o sea, multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión. Ahí tenemos también que si A sub 1, A sub 2, ¿no? Y así A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente hasta A sub n, es una progresión geométrica donde podemos escribir de la siguiente manera. Ahora, en este caso es muy similar, ¿no? Pero la diferencia que ya se va a tener que multiplicar, ¿no? O sea, el primer término tan solo va a ser el A sub 1. Ahora, si hablo del segundo término, o sea, me refiero al A sub 2, sería A sub 1 multiplicado por R. Y R, pues, es la razón, ¿no? Y el que sigue sería A sub 1 multiplicado por R al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente, de A sub 1 multiplicado por ¿quién? Por R. Y su exponente va a ser N menos 1. Que acá también tenemos que tener en cuenta que ya está utilizándose la multiplicación, ¿no? O sea, la operación de la multiplicación. Y también lo que es la potencia, ¿no? Ahora veamos las siguientes fórmulas. La primera tenemos que el término enésimo va a ser igual al primer término más la razón con su exponente n menos 1. Y si en caso, ¿no? El ejemplo o el ejercicio nos pueda pedir quizás hay en la suma de los n términos o quizás hay en la suma de 50 términos, entonces lo que vamos a usar es esta fórmula y vamos a decir que S sub n va a ser igual a ¿quién? A la sub n multiplicado por R menos el A sub 1, todo eso dividido entre R menos 1. Donde el A sub 1 pues se refiere al primer término, ¿no? De la progresión geométrica, donde n es el número de términos de la progresión geométrica. R es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica. El A sub n es término enésimo de la progresión geométrica y el S sub n es suma de enésimo término de la progresión geométrica. No sé si hasta ahí me estará logrando entender para poder, si no, continuar. Porque son muy importantes, ¿no? Saber esas fórmulas de lo que es progresión aritmética, o sea, el PA, y también saber lo que es la fórmula de progresión geométrica, a lo que se refiere, pues, el PG, ¿no?
No sé si alguien tiene alguna duda. No me parece que ninguna. Voy a continuar. Vamos a ver a continuación los ejercicios de aplicación. Uno nos dice hallar el término del lugar 41 de la progresión aritmética. Y ahí tenemos lo que es la progresión aritmética, que es 1, 4, 7, 10, 13, 16, ¿no? De esa manera es la sucesión. Y nos está pidiendo hallar el término, o sea, del lugar 41, ¿no? Pues para ello, vamos en la resolución. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es recordar, ¿no? El término enésimo, que va a ser igual a quién, a sub 1 más n-1 todo multiplicado por d. A continuación, lo que vamos a ir, pues, no es volver a anotar lo que está indicándonos el ejercicio que está pidiéndonos ayer. Ahí tenemos el 1, 4, 7, 10, ¿no? 13, 16 y así sucesivamente, ¿no? Para ello, o sea, para poder llegar, como nos dice el PA, ¿no? Quiere decir, pues, la operación que vamos a utilizar es la suma. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a sumar? Pues, o sea, de ese 1, ¿con qué número lo voy a sumar para obtener 4? Y pues vamos a tener en cuenta que vamos a tener que aumentarle más 3, ¿no? 1 más 3, pues obtenemos 4. De igual modo, del siguiente, del 4 para pasar a 7, también se va aumentando más 3. Igual manera, el otro, ¿no? Lo que vamos a tener que realizar también es sumar, o sea, 7 más 3 obtengo 10. Y 10 más 3 obtengo 13, y 13 más 3 obtengo 16. Si se dan cuenta también o están observando que esos números, bueno, son iguales y tenemos que indicar también eso es como son iguales, todo esa es la razón. O indicar, pues, ¿no? De cuánto en cuánto se está yendo aumentando, pues, y de esa manera ir sacando ya de acuerdo a las fórmulas, ¿no? Y los datos para poder ya ir luego reemplazar en la fórmula. Tenemos que la sub n va a ser igual, ¿no? No se sabe cuánto va a salir. Vamos a decir luego el A sub 1 vale 1, la D pues es 3 y estamos observando es de color rojo en todos estos. Entonces la D va a tener que ser igual a 3 y la N va a tener que ser 41, porque ese es el lugar que nos están pidiendo calcular en este ejercicio. No sé si hasta ahí me estarán logrando entender. Me estaba indicando ahí todo, ¿no? Hasta. Y de ahí vamos a tener que reemplazar, ¿no? En la fórmula que se está indicando, vamos a decir que la sub n va a ser igual a quién, el a sub 1 más n menos 1 todo multiplicado por d. Pues el a sub n, ¿cuánto nos dice que vale? Ahí está, n vale 41. Vamos a ir reemplazando. Sería la sub 41 va a ser igual a sub 1. A sub 1 acá está, vale 1.
Voy reemplazando más n que vale 41 menos 1 y todo multiplicado por, bueno, ahí no, 41 menos 1 por 3, ¿no? Y ahí lo que vamos a desarrollar en primer lugar es lo que está dentro del paréntesis, que sería 41 menos 1, que es 40, ¿no? Entonces vamos a decir que la sub 41 va a ser igual a 1 más 40 por 3. Y ahí desarrollamos la multiplicación, o sea, 40 por 3 que sale 120 y el resto pues volvemos a anotar tal como está, ¿no? Y sumando 1 más 120 estamos obteniendo a 121. Y eso sería pues la respuesta del, no el término que nos están pidiendo calcular. No sé si hasta ahí estarán logrando entender o alguien tiene alguna duda. Bueno, al paso creo ninguno tienen duda, voy a continuar. Ahí tenemos, ¿no? El ejercicio 2 nos dice hallar el término del lugar 150 de la progresión aritmética. Y ahí pues tenemos, ¿no? Lo que es el menos 12, de ahí está menos 7, menos 2, 3 y 8. Ahora, en la resolución, lo que vamos a hacer es, ¿no? Desde menos 12 para llegar hasta menos 7, lo que se ha realizado es la operación de la suma, o sea, sumando más 5. De igual manera, el menos 7 más 5 sale menos 2. Quizás ahí se preguntarán, pero ¿cómo es lo que está saliendo? ¿Cómo voy obteniendo? ¿No? Lo que se va a realizar es pues restar del mayor menos el menor. Entonces, mayor, ¿quién está? Pues 7, ¿no? Y el menor sería 2. Entonces, 7 menos 2, ¿cuándo vamos a restar? Vamos a obtener 5. Y pues, lo que vamos a y tener pues no en cuenta de que va a tener que ser el signo positivo, ¿no? Y así continuamos del menos 2 hasta para llegar a 3, lo que se ha hecho es sumar más 5 y vamos obteniendo que es 3, ¿no? Y de igual manera el que sigue sería 3 más 5 también, ¿no? Entonces sería igual a 8, ¿no? Sumando, pues 3 más 5 es 8. Y ahí lo que vamos a hacer es, como nos está pidiendo hallar el término, 150, entonces lo que hacemos, el a sub n va a ser igual a en a sub 1 más n menos 1, todo multiplicado por d. Lo que vamos a realizar a continuación es reemplazar, ¿no? Cada uno de los valores que va a ir representando esas variables, ¿no? Pues el n vale 150, entonces voy a decir a sub 150 va a ser igual a en el a sub 1, el primer valor, ¿no? De cada del término. Pues ¿quién es? Pues es el número 12. Y lo que vamos a realizar es poner menos 12 y luego lo sumo, ¿no? N, que en este caso vale 150, luego lo resto menos 1 y todo eso lo voy a multiplicar por 5. Continuando desarrollando, la sub 150 va a ser igual a a 12 más 149, ¿no? Porque 150 menos 1 sale 149. Y todo eso lo voy a multiplicar por 5. Indicando, ¿no? El A sub 150 va a ser igual a a menos 12 más 745. ¿No? ¿De dónde? Pues sale ese 745 de la multiplicación de 149 por 5. Y está saliendo unos 745. A continuación, lo que vamos a realizar es restar, ¿no? Ese 745 lo voy a restar con el 12, sería
745 menos 2 sales, lo que sale es 733, ¿no? Y lo que va indicando, y aparte, no, disculpen, eso vamos a ir indicando y aparte también tener en cuenta los signos, ¿no? Para poder ver si es 750 o menos 750 o quizás otro valor, ¿no? Lo que se hace es, en el anterior estamos viendo, ¿no? En el anterior estamos observando que acá no tiene signo positivo y el otro tiene, dirá, disculpen, signo negativo y el otro tiene signo positivo, para lo cual, como es negativo y positivo, lo que vamos a realizar la operación es de la resta. Se va a restar 745 menos 12 y vamos a obtener 733, ¿no? Y para considerar el signo, en primer lugar vamos a tener en cuenta, ¿quién es mayor? Pues 745 o es 12. A ver, jóvenes. ¿Están jóvenes ahí? ¿No? Y el número mayor pues va a ser 745. Como es mayor, entonces lo que vamos a tener que ir es considerar el signo positivo a 733. Pero para ello, como es un resultado, no necesariamente va a tener que ir de acuerdo a lo que esté indicándonos no depende, ya va a tener, disculpen, va a tener que depender del ejercicio, ¿no? No sé si hasta ahí me han logrado entender. ¿Están ahí, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta o todo está entendible? Sí, Miss, yo tengo una pregunta, o sea, estoy tratando un problema de matemáticas, me puedo hacerlo. Es de hallar la progresión de los seis primeros términos de la progresión aritmética. Y ahorita ¿le puedo dictar los números? Ya, un momentito. No he podido resolverlo. Ya, voy a escribirlo. ¿Me va a dictar un rato? Sí, le voy a dictar ahorita. Ya lo tiene a la mano, algo para que me pueda dictar. ¿A qué lugar, Ya. a qué término le pide? Dice hallar la suma de los 6 primeros términos de la progresión aritmética, 4 tercios, 2 tercios, 1 tercio. Ya. Miss, Sí, lo escucho. es 4 tercios, 2 tercios y 1 tercio. Ya, un rato voy a Eso escribir. quiero resolverlo, pero no he podido. Ya, primero me indica 4 tercios, ¿no? Sí. Ya, 4 tercios. De ahí tiene. 2 tercios. Ya. Después 1 tercio. ¿Eso nada más o hay algo más? Sí, eso nada más y después dar alternativas 21 cuartos, 21 octavos, 23 sextos, menos 21 octavos, menos 16 tercios. Ya, hallar la suma de los 6 primeros términos, creo me indica. Sí, de los 6 primeros términos de la progresión aritmética. Ya.
Para poder desarrollar este ejercicio, lo que tienen que realizar en primer lugar es, bueno, acá hay un pequeño error, lo que dice 4/3, lo tienen que considerar, o sea, corregir, ¿no? En su módulo debe de estar 3/3. O sea, ya no sería 4/3, sino 3/3, ¿verdad? Sí, con 3/3. Ahí sí va a salir, sí, con Ah, eso sí ya, va a me salir. Miss, Lo único que ustedes tienen que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, como todos tienen su denominador 3, déjenle un momento, tan solo utilicen lo que está en la parte superior, ¿no? Primero tengo pues el número 3, luego tengo el número 2, ¿no? Y lo que voy a hacer es esto. Voy a explicarles ya una parte y ustedes ya lo van a ir desarrollando. Ya compartí un rato una pantalla grande para que lo puedan visualizar. Si alguien me estaba consultando, creo. Miss, pero esto acá en la ficha es 4/3, no es 3/3. Les estaba indicando que hay un error. Para que pueda salir, me refiero, es que tiene que haber una, o sea, la razón. ¿A qué voy a la razón? ¿O qué es lo que se refiere la razón? Es esto la razón, ¿no? Cuando voy de un término a otro término. O sea, bien, como es una progresión, acá dice progresión aritmética, se refiere que de ahí, de una fracción a otra fracción para pasar, voy a tener que sumar. Pero yo no sé con qué valor voy a tener que sumar. Y para ello, lo que tienen que realizar es ustedes, porque si ustedes siguen trabajando con este valor de 4, no les va a salir. O sea, No sale, Miss. no van a encontrar en sí, la razón deben de ser iguales. Suponiendo que acá valga quizás 7, ¿no? Suponiendo, ¿no? Estoy suponiendo nada más, y acá también debo de sumar más 7 y yo debo de encontrar, ¿no? Pero en este caso, si con este valor de 4 no van a encontrar la razón. Entonces, para ello vamos a tener que encontrar cuál es la razón. ¿Y cómo se encuentra? ¿O cómo voy a hallar para poder encontrar en cuánto, y aparte es una fracción, ¿no? Lo que tienen que realizar es lo siguiente. Del segundo término que tienen, o sea, sería 2, ¿no? El 2/3. Voy a tener que restar ¿con quién? Con el primero. O sea, cuando yo retrocedo voy a tener que restar. O sea, si yo voy de acá hasta acá, si yo iba de la izquierda a derecha, voy a sumar. Pero si yo voy de derecha hacia izquierda, voy a tener que hacer la operación de la resta. Y eso es lo que vamos a realizar en este caso. Bueno, acá fáciles puedo encontrar rápido, como tan solo me piden 6 términos, pero imagínense quizás que le pidieran quizás 50 primeros términos, ¿no? Entonces va a ser un poco más difícil. Y mejor es acostumbrarnos con las fórmulas que les he estado mostrando de progresión aritmética, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué hacemos acá? Estas fracciones son homogéneas. ¿Por qué? Tienen sus denominadores iguales, que acá es 3 y el otro también es 3. Como son iguales, voy a considerar tan solo un denominador. ¿Y qué va a suceder con el numerador? Primero empieza el número 2 y luego viene el signo menos. Pongo el signo menos y luego viene el número 3. 3. Ellos dos restando, voy a restar. Acá sale 2 menos 3, entonces no puedo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Primero voy a restar del número mayor menos el número menor. 3 menos 2 sale 1. ¿Y quién sigue? Está, bueno, abajo está el número 3. Y acá todavía me falta considerar el signo.
¿De quién? Del número mayor. ¿Quién es mayor? El mayor es número 3, ¿no? O 2 o 3 es mayor, el mayor es 3. Como este 3 es mayor, ¿qué signo tiene adelante? Tiene el signo negativo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a considerar adelante el signo negativo. Pues voy a tener menos 1/3. Entonces acá, por ejemplo, entonces no es una operación de la suma, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a ser un signo negativo. Entonces vamos a ir corrigiendo ahí. Voy a borrar. Y el otro también, esta parte de lo que voy a ir de 2/3 para llegar a 1/3, también debe de salirme menos 1/3. Y lo vamos a comprobar que sí sale. Por eso es lo que les he dicho que lo modifiquen ahí, ¿no? Ya no con 4/3, sino con 3/3. Pero antes de nada, voy a comprobarles que sí también, o sea, para esta de acá, si voy desde este de 2/3 para llegar hasta 1/3, también me va a salir menos 1/3. ¿Y cómo voy a realizar? Voy a empezar primero de 1/3 y voy a restar ¿a dónde? Hasta 2/3. De esa manera se va encontrando esa razón. Voy a escribir 1/3 menos 2/3. Y eso va a ser igual, como en ambos, igual manera, ¿no? Como es fracciones homogéneas, tienen denominadores iguales, se va a considerar un solo denominador. Tan solo voy a restar lo que está en el numerador, sería 1. De ahí viene el signo menos, de ahí está el número 2. ¿Y ahí qué hago? Pues resto, ¿no? ¿Quién es mayor? Es el 2. 2 menos 1 es 1. Denominador 3. ¿Quién es mayor? Pues 1 o 2. El número 2 es mayor. ¿Qué signo tiene adelante? Tiene signo negativo. Y estamos observando, en ambos me ha salido 1/3. Menos 1/3, disculpen. Menos 1/3. Acá también salió menos 1/3. Entonces acá voy a decir que la razón va a ser menos 1/3. Y acá también menos 1/3. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que va a continuar también va a valer ¿cuánto? Voy a tener que restar 1/3 menos 1/3, ¿no? Y así, puedo ir continuando. Pero yo les decía, suponiendo que en acá no les hubiera pedido los 6 primeros, los hubiera pedido quizás 50 primeros. Imagínense, para que estén ahí de nuevo y seguir restando. De nuevo voy a seguir restando y así me voy a ir demorar. Si al menos se me piden 50 primeros términos. Para evitar eso, es lo que nos indica las fórmulas en este tema de progresión aritmética. Y lo más sencillo, lo más fácil, ¿no? Voy a retroceder en las fórmulas que ya les había indicado anteriormente, la parte teórica de progresión, lo que eran las clases, está en progresión. En esta parte está, ¿no? Habían 3 fórmulas. De los cuales nos está pidiendo la suma de los 6 primeros términos. Bien podemos utilizar esta primera fórmula o bien podemos utilizar esta segunda fórmula. Y para lo cual nosotros vamos a tener que, ¿cuál de ellos se les va a hacer más fácil de utilizar ahí? ¿Cuál será? ¿Cuál será, jóvenes? Más fácil de utilizar va a ser esta segunda fórmula. ¿Por qué no la primera? Como dato tenemos el A sub 1. Sabemos cuánto vale. Vale 3 entre 3. Ahora el valor de n sería 6. Ahora el A sub n yo no sé cuánto es el último, ¿no?
Y en cambio en esta fórmula, acá no me está pidiendo cuánto vale el A sub n. Entonces, para ello vamos a utilizar esta fórmula. Voy a ir donde le estaba indicando. Lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que nos decía, ¿no? Que el S sub n va a ser igual, ¿no? Y acá era una división. Y acá pues teníamos el A sub 1, ¿no? Luego lo vamos a tener que sumar de nuevo, más A sub 1. De ahí viene, lo sumo, más ¿quién era? N menos 1. Todo esto lo voy a multiplicar por la razón, ¿no? Por la letra D. Y todo esto estaba con un corchete. Y acá vale N. Y en el denominador teníamos que valía 2. ¿Cuál es nuestro valor de la D? Vamos a ir poniendo, pues no vamos a ir escribiendo y luego reemplazar en la fórmula. Yo lo voy a dejar planteado, ustedes van a ir completándolo ya. El A sub 1 vale 3 entre 3. El valor de n, pues vale, ¿cuánto me piden hallar? 6, me dice. Ese es el valor de n, lo que piden hallar. Si es 6, 50, 15, dependiendo, ¿no? Y finalmente, ¿quién me falta? El valor de la D. El valor de la D hemos allá, está ahí de indicado. ¿Cuánto salió? Menos 1/3. Menos 1/3. ¿Qué van a hacer o qué van a decir? Que van a decir que la suma de los 6 primeros, o sea, n ya es 6, va a ser igual. Primero, valor de A sub 1, pues vale 3 entre 3. 3 entre 3. Luego voy a sumar de nuevo 3 entre 3. ¿Más quién? Valor de n. ¿Cuánto vale n? Vale 6. Luego lo voy a restar, menos 1. Y luego la valor de la d me dice que d vale menos 1/3. Entonces voy a poner mejor con paréntesis. Porque hay un signo negativo. Tener bastante cuidado cuando hay signo negativo. Ahí tenemos menos 1/3. Cierro paréntesis y luego viene el corchete. Y el valor de la n que vale 6. Y todo eso lo voy a dividir entre 2. Desarrollando, ustedes cuando sigan desarrollando van a decir, pues no, el S, o sea, la suma de los 6 primeros términos va a ser igual. En primer lugar, 3 entre 3 es 1. Luego sumo, 3 entre 3 también vale 1. Ahí es paréntesis. Igual acá, si no va a aparecer como si fuera un número. 6 menos 1, pues sale 5, ¿no? Voy a sumar más
5. Y eso pues está dentro de un paréntesis. Luego, ¿quién sigue? Menos 1/3. Menos 1/3. Y luego acá está el corchete. Y acá también, ¿no? Y acá el número 6. Y yo ya no, quizás no voy a escribir a ese 6. Yo puedo ir simplificando. ¿Con quién? Como este corchete, disculpen, está multiplicando al 6, se pueden simplificar este 6 con este 2. Acá me saldría 1 y 6 entre 2 que sale 3. Entonces quiere decir que ya desaparecería esto de acá. Lo único que va a quedar, esto también ya no estaría el número 3. Y lo único que va a quedar es este 3, ¿no? Después escribirlo de rojo. ¿Se dan cuenta? Ya estábamos reduciendo. A ver, ¿cuánto creen que va a salir ahí? ¿Cuánto creen que va a salir? ¿Continúo desarrollando o ustedes lo desarrollan? Continúe, Domis. Ya voy a continuar, ¿ya? Tengo acá el S, ¿no? El S es la suma de los 6 primeros términos, o sea, el S6. 1 más 1 es 2. Acá tengo más y acá tengo signo menos. Hay que recordar también las leyes de signo. Si yo tengo, ¿no?, la multiplicación de más y multiplico por el signo más, eso me va a salir signo más. Si yo multiplico signo menos con el signo menos, eso me va a salir signo más. Y si yo multiplico signo menos por el signo más, eso va a salir negativo. Y si hago lo contrario, primero positivo, o sea, signo más, y luego multiplico por el signo menos, ahí sale negativo. ¿No? Solo voy a poner su paréntesis. Lo que acabo de poner, esa multiplicación de signos, se llaman leyes de signos. Y son importantes de que ustedes tienen que saber. ¿Por qué le tienen que saber? Mira, en este caso se nos ha aparecido. Acá tengo un signo más y en este lado signo menos. Ellos dos se van a tener que multiplicar, ¿no? Entonces, ¿qué signo sale? Pues acá está, más por menos sale menos. Entonces, ¿qué voy a decir? Cuando ustedes desarrollan, tan solo tienen que tener un solo signo. Entonces, como ha aparecido dos signos, entonces tienen que hacer para hacer un solo signo, pues, y que más por menos sale menos. Pongo menos. Luego multiplico este 5 por 1. Sería 5. Y debajo del 5, imaginariamente, o sea, en nuestra mente nada más, y debemos de tener en cuenta que está la unidad. Cuando nosotros multiplicamos, se va a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Para lo cual, pues, numerador con numerador ya lo multipliqué, 5 por 1 que sale 5. Ahora me falta multiplicar denominador, 1 por 3 es 3. Me falta poner la línea de la división y acá sería 3. Acá viene el corchete. Y este corchete también se debe ser un poco más grande porque el otro es la fracción se ha hecho un poco más extensa, ¿no? Y ahí todavía me falta multiplicarlo por 3.
Si se dan cuenta, ya está ahí, ya de lo que era un número extenso, ya está apareciéndome ya menos. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Esto de acá, imaginariamente, lo voy a poner la unidad. Yo divido 2 entre 1, es 2, no estoy afectando en nada. ¿Qué hago? Se multiplica en aspa. Y también esto. Multiplicando en aspa vamos a tener lo siguiente. Continuar ahí. Sería así. 2 multiplico por 3. Luego lo voy a restar. ¿Quién? Este 1 por 5. 1 por 5. Y luego en el denominador va a ser 1 por 3. Y todo esto todavía, ¿qué cosa está sucediendo? Está con un corchete. Y se va a multiplicar por 3. Y acá, por ejemplo, el valor de 3 ya se puede simplificar. Ya se puede ir a eliminar. Porque acá este corchete me dice es una multiplicación. Entonces, como está multiplicando, este 3 con este 1 por 3 ya se elimina. Ya no voy a tener denominador. Tan solo un número natural. ¿Y quién nomás voy a tener? Es lo siguiente. Voy a decir que el S, ¿no? El S sub 6 o la suma de los 6 primeros términos va a ser igual. 2 por 3 es 6. Menos 1 por 5 es 5. Menos 5. Si se dan cuenta todo de acá, por ejemplo, voy a ir desarrollando. Voy viendo también, ¿no? Ya no tengo más. Es un corchete. Entonces queda ahí nada más. Voy a decir finalmente que el S sub 6 o la suma de los 6 primeros términos va a ser igual a 1. Posiblemente no encuentren la alternativa porque hemos modificado ya la primera fracción. No sé si hasta ahí me lograron entender. Y esta sería la respuesta. ¿O hay respuesta? ¿Hay alternativa en este ejercicio? No, Miss, no hay alternativa. Posiblemente no hay, pero tan solo ustedes agréguenlo. Pero la solución correcta es de esa manera. Porque si estaba con el número 4, no vamos a encontrar una razón, ¿no? O sea, iguales. Me refiero a esto de color rojo, lo que hemos estado. A esto de acá me refiero. Esa de ahí no vemos, no van a encontrar que van a tener que ser iguales. Entonces, cambiándole esa partecita, sí se logra. Y estoy ahí desarrollándolo y ya salió. Entonces, Miss, lo agregamos a alternativa. Sí, agréguenlo nada más la alternativa. Ya. Voy a pasar a otro ejercicio. Calcular la suma y el último término de la progresión aritmética, dice de razón 4, sabiendo que consta de 12 términos y el primero vale 7. No se preocupen, lo que estoy mostrándoles, yo le voy a compartir a la encargada, igual les va a facilitar y ya puedan tener también. Igual está grabándose la clase y puedan visualizarlo y ver, ¿no?, la solución que se ha realizado. Continuando con este ejercicio, lo que vamos a realizar es tener en cuenta, recordar, ¿no? Recordar las fórmulas, ¿no?, de las dos, que es el término, ¿no?, el enésimo, y también la suma de n términos, ¿no? Entonces, para lo cual el Sn es lo que nos está pidiendo ahí la suma, y luego pues nos está pidiendo también el último término, ¿no? Y el A sub 1 nos está diciendo, sabiendo que con el primero dice vale 7, por eso el A sub 1 vale 7.
Y nos está diciendo también la razón 4, quiere decir que el valor de la D vale 4 y N vale 12 porque dice consta de 12 términos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que vamos a hacer es reemplazar, encontrar, en primer lugar, el último término, el término enésimo, ¿no? Hallando el último término, y ahí en esa fórmula vamos a ir reemplazando. Ya no va a ser pues A sub n, ¿no? Va a ser A sub 12, va a ser igual a sub 1 que vale 7 más n que vale 12, 12 menos 1 multiplicado por la razón que es 4. En primer lugar vamos a desarrollar lo que está dentro del paréntesis. El resto se vuelve a anotar tal como está. Desarrollamos el paréntesis 12 menos 1, que sale 11. Y luego realizamos la operación de la multiplicación. El número 7 baja normal, ¿no? Y 11 por 4 es 44. Y sumando 7 más 44, tenemos 51. Y esa sería la respuesta encontrando lo que es el último término. Ahora, en el segundo paso, lo que vamos a realizar es hallando la suma de términos, utilizando también esta fórmula, ¿no? La que está acá, que les he puesto a recordar, ¿no? Reemplazando, ¿no? Tenemos el A sub 1 que vale 7 más el último que hemos encontrado que vale 51, lo voy a multiplicar por n, que n vale 12, y lo voy a dividir entre 2. En primer lugar, vamos a desarrollar del paréntesis. Cuando tenemos, bueno, esta es una ecuación, cuando siempre se tiene una ecuación, siempre primero desarrollar, ya sea de lo que esté dentro de un paréntesis, puede ser un corchete o llave. Si en caso no hay corchete, llave, entonces vamos a seguir a otro paso que se refiere a la multiplicación, ¿no? O puede ser en primer lugar también potencias, ¿no? Pero en este caso tan solo la multiplicación o la división, y luego pues vamos a hacer la operación de la suma y la resta. En primer lugar acá, bueno, se ha simplificado este 2 entre 2, que sería 6, ¿no? Y sumando 7 más 51 sale 58, multiplico por 6. Desarrollando vamos a tener que el S sub 12 vale o va a ser igual a ¿quién? A 348, y esa sería la respuesta. Ellos dos son la respuesta, porque eso es lo que nos está pidiendo, calcular la suma y lo que es el último término. No sé si hasta ahí lo lograron entender. Por ejemplo, con este ejercicio se está ya desarrollando, ¿no? Las dos fórmulas. Bueno, con el ejercicio anterior ya sería pues con las 3 fórmulas, se está utilizando en el tema de lo que se refiere a la progresión aritmética. Y de esa manera nada más es lo que se va a utilizar, ¿no? De acuerdo a las fórmulas, o depende del ejercicio, qué es lo que nos va a pedir. Puede ser el último término, puede ser la suma de los términos, va a depender ya del ejercicio. Pues ahí sería la solución, ¿no? Estas dos serían pues la solución de ese ejercicio. Parece, bueno, este es el último ejercicio. Bueno, sabiendo que el A sub 1 va a ser igual a 5 y R va a ser igual a 3. Hallar la suma de los 8 primeros términos de la progresión. Ahora, este es el ejercicio ya con lo que es progresión geométrica, ¿no? En la resolución, lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar es recordar. Y justo estas dos fórmulas son de la progresión geométrica y que se va a utilizar, ¿no? En qué momento van a ir utilizando lo que es la progresión geométrica. A continuación, lo que se hace es dar los valores, ¿no? Y nos pide, por ejemplo, la suma de los 8. Entonces, nos vamos a decir la suma de los n, ¿no? O puede ser S8 y haber sido igual acá la sub n. Y lo que nos está dando como dato nos dice que la sub 1 vale 5, R vale 3 y N vale 8. ¿De dónde estoy sacando? Es que acá nos dice 8 primeros términos. Nos quiere decir que N vale igual a 8. Primer paso, lo que se hace es hallando el último término, ¿no? Entonces vamos a reemplazar en dónde. En el A sub N va a ser igual aquí en el A sub 1 multiplicado por R en exponente N menos 1. ¿Qué hacemos luego? Reemplazamos. El A sub 8 va a ser igual a sub 1, que vale 5, multiplico R, que vale 3. N vale 8, 8 menos 1. El A sub 8 va a ser igual a ¿quién? A 5 multiplicado por 3. 8 menos 1, 7. 3 a la 7.
Desarrollando 3 a la 7, o sea, 3 por 3, ¿no? Y así sucesivamente hasta multiplicar por 3, 7 veces se van a tener que multiplicar, sale 2187. Y luego, ¿qué voy a hacer? Multiplico por 5, ¿no? Multiplicando por 5, ¿no? O sea, el 2187, multiplicando por 5 va a salirnos como respuesta 10.935. Ese es el último término, pero nuestro ejercicio nos está pidiendo hallar la suma de los 8 primeros términos. Entonces, hallando la suma de términos, lo que vamos a hacer es utilizando esta fórmula. El S sub n va a ser igual aquí en el A sub n multiplicado por R menos A sub 1, todo dividido entre R menos 1. El A sub n hemos encontrado, acá está 10.935, se escribe 10.935, multiplico por R que vale 3. Luego lo voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a restar con el primer término, que acá indica B, que vale 5. Luego lo divido, R que vale 3, 3 menos 1, desarrollando el 10.935 multiplicando por 3 sale 32.805. Lo resto menos 5 lo voy a dividir entre 2. ¿De dónde sale ese 2? Entre 3 menos 1 que sale 2. Y restando 32.805 menos 5 sale 32.800. Y lo voy a dividir entre 2. Y voy a decir finalmente que el S sub 8 es igual a ¿quién? A 16.400. Y esa sería la respuesta, ¿no? Y ahí pues estamos encontrando la solución del ejercicio. Bueno, eso sería todo en la clase de hoy. Espero que hayan entendido o alguien tiene alguna duda. Parecer ninguna, eso sería todo, jóvenes, con la clase de hoy.